Hola, ¿te atreverías a vender tu alma para vivir una vida de lujo? Hoy escucharemos testimonios de personas que hicieron un pacto y cómo terminó todo. Déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Comencemos con el video. Reflexiona bien sobre lo que deseas, porque puede escucharte. Eso era lo que mi padre me repetía una y otra vez. Desde que era niño, soñaba despierto con una vida llena de lujos y haría cualquier cosa por ello. Hay un dicho que dice que todo depende del punto de vista, y eso quedó claro para mí, ya que experimenté de primera mano un evento que cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Mateo y el relato que voy a contar sucedió hace muchos años, aunque nunca imaginé que pasaría casi toda mi vida en una fría celda de prisión, donde escribí mi historia. Todo ocurrió hace muchos años, cuando era apenas un joven con toda una vida por delante. Pero en esa noche, estaba en el lugar y en el momento equivocados. Estábamos en los años 70, vivía en un barrio popular del estado de Sao Paulo y era el mayor de mis hermanos. Desde el principio, los estudios no eran para mí, así que me entregué a la vagancia, acompañado de malas influencias que me incitaban al vicio. Por eso, mi padre me echó de casa, ya que además de no querer trabajar, tampoco ayudaba en nada en casa. Todo eso dejaba a mi padre cansado, siempre se quejaba con mi madre sobre mi pereza, y yo siempre abusaba del amor que mi madre me daba. A escondidas, ella me daba comida o dinero, que por supuesto gastaba, generalmente en vicios. Mi madre decía que quería que volviera a casa, pero que necesitaba cambiar antes de que fuera demasiado tarde. En pocas palabras, mi vida era un caos y yo mismo no me daba cuenta. Pronto, todas esas malas decisiones cobrarían un precio muy alto. En cierta noche, mis amigos y yo estábamos bebiendo en un bar de mala reputación. Con el pasar de las horas, la última botella se acabó y no teníamos más dinero. El dueño del lugar se enojó mucho y nos dijo que nos fuéramos hasta que le pagáramos todo lo que debíamos. Un tanto irritados y frustrados, no tuvimos más opción que irnos, pero el alcohol muchas veces es un pésimo consejero y nos hace cometer estupideces. Entonces, de repente, a uno de mis amigos se le ocurrió la estúpida idea de asaltar a un hombre que encontramos en el camino y que parecía estar ebrio. Lo extraño era cómo estaba vestido, ya que no parecía ser de la zona. Vestía de manera muy elegante, pero lo que más llamaba la atención era su reloj y las joyas que llevaba. Desde el principio, lo vimos como una presa fácil, así que lo seguimos hasta un lugar aislado y lo rodeamos. El hombre no parecía importarle en absoluto, pues cuando uno de mis amigos sacó un cuchillo para amenazarlo, aquel hombre simplemente sonrió de forma perversa. Desconcertados, intentamos dominarlo todos juntos, pero fue inútil. Puedo asegurar que, aunque estaba muy ebrio, mis ojos no me engañaron cuando descubrí que aquel individuo no era normal. Mirándolo detenidamente, vi que en lugar de pies, tenía patas similares a las de una cabra. Su rostro era siniestro y sus ojos estaban llenos de maldad, fijándose en mí y paralizándome por completo. Mis colegas huyeron a toda velocidad, dejándome a la deriva. En ese momento, toda mi vida pasó ante mis ojos en un segundo y puedo asegurar que el miedo que sentí era tan grande que pensé que moriría allí mismo. Pero algo muy extraño ocurrió. Aquel hombre se dirigió a mí, llamándome por mi nombre, como si me conociera. No sabía qué hacer, pero había algo que me hacía rendirme ante él. Con mucha dificultad, respondí, y el hombre dijo, «No tengas miedo, Mateo, solo quiero ser tu amigo», mientras soltaba una risa irónica. Yo solo escuchaba, sin comprender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando, burlón, me dijo, «Veo que tus amigos te han dejado solo. Eres solo un pobre desgraciado que no vale nada. Pero yo, mi querido amigo, vine a darte un regalo». Interrumpí para preguntar a qué se refería, pero él continuó, «No seas tonto. Sé de la gran ambición que tienes y sé que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que deseas.
Sabes quién soy, sabes quién está detrás de tantas personas que se vuelven famosas de la noche a la mañana, hombres mediocres que se vuelven exitosos de la nada. Siguió, la respuesta está aquí, frente a ti. Así que no seas tonto y acepta lo que te estoy ofreciendo. Debo confesar con vergüenza que, a pesar del terror que sentía, todo lo que aquel hombre misterioso y siniestro me decía era verdad. En el fondo, siempre fui muy ambicioso, sin importarme nada ni nadie. Mientras pensaba, mencionó, la decisión es tuya. Te ofrezco un poco de felicidad en tu vida miserable. Depende de ti aceptarlo o no. Yo solo negaba con la cabeza, repitiendo que era solo una alucinación debido a mi embriaguez. Apretaba mis manos y gritaba para que aquel hombre siniestro se fuera, pero él solo se divertía con el miedo que sentía. Después de un momento, se detuvo y, con calma, me dijo, si te arrepientes, ve y búscame en el cementerio municipal. Encontrarás una tumba muy antigua al pie de un viejo roble, que cuenta con un mausoleo antiguo. Lo reconocerás porque todo está seco a su alrededor. Ve y recoge el regalo que te estoy ofreciendo. No seas estúpido, intentando ser un buen samaritano conmigo. Yo te conozco y sé que tarde o temprano sucumbirás a tu avaricia. De repente, aquel ser horripilante pareció disiparse en una densa neblina, dejando un horrible olor a azufre. Permanecí en el suelo por unos minutos, hasta que finalmente pude levantarme, temblando y pensativo, y me dirigí a casa de mis padres. Aunque en el fondo sabía que tal vez no sería bienvenido, después de unos minutos golpeando la puerta, mi madre salió y al verme llena de sorpresa, me invitó a entrar. No hay duda de que el amor de una madre es capaz de ignorar los errores que cometemos a lo largo de nuestra vida. Cuando entré, ella notó mi expresión de miedo y preocupación y me preguntó qué había pasado. Me callé e intenté cambiar de tema, porque sabía que mi madre me daría un sermón, como solía hacer, y yo solo necesitaba un lugar para dormir esa noche. Mi padre notó mi presencia en casa y dijo que eso no era un hotel. Pasaba por mi mente la idea de irme, sabía que sería bajo sus condiciones y que debía contribuir a los gastos de la familia, además de abandonar el estilo de vida desordenado que llevaba. Tal vez en otro momento me habría ido, pero al darme cuenta de que mi familia era todo lo que tenía, decidí reformar mi vida. De hecho, unos días después, empecé a trabajar como albañil y poco a poco mi vida parecía mejorar. Pero todo parecía demasiado bueno para ser verdad, pues una idea estúpida se había fijado en mi mente, haciéndome cuestionar si sería una buena idea aceptar lo que aquel hombre siniestro me había propuesto. Pronto, las circunstancias me llevarían a tomar una decisión de la que me arrepiento hasta el día de hoy, pues hacía mucho tiempo que había dejado de beber. Hasta que un día, mis antiguos compañeros de juerga vinieron a buscarme. Al principio, resistí, ya que aún estaba molesto con ellos por haberme abandonado a mi suerte esa noche, sin importarles lo que pudiera pasar. Pero me conocían bien y sabían cómo convencerme, y fue a través de la bebida. Era algo más fuerte que yo, porque a pesar de haber dicho que no al principio, al final los acompañé. Pronto empecé a descuidar mis obligaciones hasta el punto de ser despedido. Y como si fuera una ironía del destino, mi situación ahora era mucho peor, pues la desesperación por la bebida era tanta que empecé a vagar por las calles como un indigente. A pesar de todo, mi madre nunca dejaba de creer en mí y con lágrimas en los ojos, decía que nunca dejaría de pedir a Dios por mí. Recuerdo que en una de esas ocasiones en que estaba desesperado por beber, recordé la propuesta que aquel ser horripilante me había hecho y me sentía tan miserable que pensé que no podía empeorar. Era como si todos esos pensamientos se mezclaran en una sola idea, visitar el cementerio municipal e intentar mi suerte. Pensé que sería mejor esperar hasta la noche para no ser descubierto. Fue entonces cuando, lleno de miedo y curiosidad, abrí camino entre las tumbas de aquel cementerio. La soledad y la oscuridad de esa noche eran iluminadas por una luna que de vez en cuando surgía entre las nubes, haciéndome tropezar más de una vez. Todo eso no tenía sentido, porque a pesar de que había muchas tumbas, algo dentro de mí me hacía caminar como si de alguna manera supiera dónde estaba lo que tanto deseaba.
Después de caminar unos minutos, llegué al lugar que reconocí de inmediato por la descripción que aquel ser horripilante me había dado. Cuando estaba cerca de la entrada, la duda se apoderó de mí. Pensé en volver por donde había venido, pero algo muy fuerte me hizo quedarme. Estaba parado frente a aquel mausoleo y me di cuenta de que había una puerta apenas en pie. Cuando me acerqué para investigar, vi que la vieja y oxidada reja estaba apenas entreabierta. Con miedo, la abrí. El ambiente en aquel lugar era pesado y denso. Mi corazón latía tan fuerte que empecé a sentir falta de aire. Al dar unos pasos, tropecé y caí dentro de aquella tumba. No sé si era por nerviosismo, pero intenté agarrarme firmemente a cualquier cosa. De manera inesperada, mis manos tocaron algo sólido. En ese momento, la tenue luz de la luna me permitió ver que era un jarrón de barro. Mis ojos se llenaron de tentación y curiosidad por descubrir su contenido. La ambición se apoderó de mí y empecé a cavar con mis propias manos, pensando que tal vez había más jarrones. Fue una gran sorpresa cuando descubrí 3 jarrones cubiertos por un barro con el que habían sellado sus bocas. Desesperado, cogí una piedra y empecé a golpear uno de los jarrones. Sin embargo, al abrirlo, un sentimiento de decepción me invadió, ya que encontré solo cenizas. Lleno de ira y frustración, empecé a maldecir. De repente, algo extraño ocurrió. Empecé a escuchar una voz conocida, era el mismo hombre que había visto aquella noche. De manera burlona, me dijo, sabía que no resistirías. Al volver mi cabeza, ahí estaba él, fumando su cigarrillo al pie de aquel viejo roble. Al fijar su mirada en mí, dijo, veo que no encontraste lo que buscabas. Sugiero que busques de nuevo. Mientras se acercaba a mí, yo intentaba retroceder y salir corriendo de aquel lugar maldito. Pero al igual que la primera vez, quedé completamente paralizado. Entonces, aquel siniestro hombre agarró mi brazo, causándome un dolor lancinante. Empecé a golpear para liberarme y lo logré. Sin embargo, después de soltarme, me di cuenta de que mi brazo estaba herido y sangraba sobre el jarrón que había roto. Nuevamente, aquel hombre dijo, revisa los jarrones. Sin saber qué hacer y desconfiado, bajé la mirada y con sorpresa descubrí que donde antes solo había cenizas, algo brillaba bajo la luz de la luna. Movido por mi avaricia, olvidé la presencia de aquel hombre y, como pude, empecé a buscar para ver qué encontraba. Casi me caí hacia atrás al darme cuenta de que los jarrones estaban llenos de monedas de oro centenarias. Debo confesar que mi alegría por haber encontrado aquel tesoro era tanta que olvidé por completo al siniestro hombre. Mi vida había cambiado por completo y aunque podría decir que todo parecía demasiado bueno para ser verdad, algo dentro de mí decía que todo aquel tesoro tendría un costo que, en su debido momento, tendría que pagar. La verdad es que mi avaricia era más fuerte que la voz de mi conciencia. Muchas personas dicen que quien nunca ha tenido y llega a tener, enloquece por seguir teniendo. Esto estaba sucediendo conmigo, pues al tener tanto dinero, decidí comprar una propiedad rápidamente y mi vida cambió de necesidades a lujo y excesos. Aunque tenía la posibilidad de ayudar a mi familia, ocurrió exactamente lo contrario. A pesar de la pobreza en la que vivían, cada vez que podía, como una forma de burla, les mostraba todo lo que tenía, incluso a mi pobre madre, que siempre me había ayudado cuando estaba en situación de calle. Una vez, ella se enfermó, pero le dije que no tenía un centavo para el médico, porque me había vuelto aún más avaro y egoísta. Un día, mi madre me visitó con una mirada muy triste y me dijo, espero que en el futuro reconsideres y encuentres el camino correcto. Burlándome de ella, le respondí, no te das cuenta, madre, tengo todo lo que alguna vez soñé, lo demás no me importa. Recuerdo muy bien las noches interminables con mis amigos, fiestas y mujeres hermosas a voluntad. Pronto, esa vida llena de excesos empezó a cobrarme un precio. Comencé a tener pesadillas, hasta el punto de pasar días enteros sin dormir, porque eran sueños lúcidos en los que hacía cosas horribles y casi siempre terminaban con personas perdiendo la vida. Parecía que me estaba volviendo loco.
Mis crisis nerviosas se intensificaron y llegó el día en que me quedé solo. Pasaron varios días en los que, debido al alcohol y a la falta de sueño, empecé a tener lagunas mentales. Me despertaba sin saber qué había hecho, pero había algo dentro de mí que me acusaba, como si mi conciencia estuviera martillando por dentro. Pronto descubriría lo que realmente estaba sucediendo. Un día, por casualidad, estaba leyendo el periódico y una noticia me llamó mucho la atención. Eran varios casos de crímenes violentos que habían ocurrido en los últimos meses, en los cuales las víctimas quedaban completamente irreconocibles. Al ver una de las fotografías, algo dentro de mí me alertó, pues la descripción de los crímenes coincidía con muchos de los sueños que tenía constantemente. Intenté calmarme y los días pasaron hasta que, una noche, aquel hombre volvió a aparecer en mi vida. Esta vez, lo enfrenté sin dudar y le pregunté qué quería de mí. El hombre respondió: vine a cobrar lo que me debes. Le dije que estaba loco, que no le debía nada y que sería mejor que saliera de mi casa. Él sonrió y con voz grave dijo: mi querido amigo, veo que ya no eres el mismo de cuando nos conocimos. Entregaste tu vida a mí el día en que tu avaricia te llevó a buscar lo que yo te prometí. Entonces, estás en mis manos y es mejor que lo tengas muy claro, porque en el momento en que yo decida, puedo acabar contigo. No es coincidencia, Mateo, todos estos crímenes y las pesadillas que tenías eran reales. Ahora necesito una verdadera muestra de devoción. Aquel ser solo me miraba inmóvil. Es muy fácil, Mateo. Necesito que me entregues lo que más amas en el mundo, completó. Mi corazón latía fuerte en ese momento y al mismo tiempo le dije: puedes llevar todo lo que me has dado. Pero aquel hombre, con voz firme, me reprendió: ese es el problema con los hombres, piensan que un acuerdo puede ser roto tan fácilmente. Solo recuerda que nadie te obligó a aceptar lo que te ofrecí y es mejor que me des lo que te pedí, o las cosas empeorarán para ti. Después de decir estas palabras, aquel hombre desapareció, dejando mi alma en un hilo. Estaba desesperado y sin saber qué hacer. Admito que hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, me arrodillé y supliqué misericordia a Dios. Recuerdo que mis palabras fueron: sé que no merezco tu perdón y acepto las consecuencias de mis actos, pero si puedes escucharme, te pido que me ayudes a acabar con todo esto. No quiero seguir lastimando a nadie. Prefiero partir de este mundo, porque sé que mi vida ya no vale nada. Estaba tan cansado y frustrado que finalmente me quedé dormido profundamente. Esa noche volví a tener pesadillas, pero a diferencia de las anteriores, esta vez podía ver a aquel hombre a punto de acabar con la vida de mi madre. Corría para evitarlo, pero siempre fracasaba, y esto sucedía una y otra vez, hasta que finalmente desperté. Sudaba y sabía que algo no estaba bien. Una intuición me llevó hasta la casa de mis padres. Golpeaba la puerta lleno de miedo, suplicando a Dios que mi familia estuviera bien. De repente, la puerta se abrió y era mi padre quien me miraba con odio y recriminación. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? No basta con el mal que nos has hecho. Será mejor que te vayas antes de que me olvide de que eres mi hijo. En ese momento, no me quedó otra alternativa que regresar a casa. Desesperado, empecé a juntar las monedas que me quedaban, intentando devolverlas a su lugar. Pero todos mis esfuerzos fueron inútiles, porque las monedas siempre volvían a casa. Me gustaría que mi historia tuviera un final feliz, pero desafortunadamente tuve que pagar mi avaricia, perdiendo todo, alma, dinero y personas que me amaban. En uno de mis episodios en los que no sabía lo que estaba haciendo, cometí el pecado más grande que un hombre puede cometer, cuando terminé con la vida de mi madre. Fue un grito de desesperación, pidiendo perdón a Dios por lo que había hecho. Y aquí estoy, cumpliendo cadena perpetua por el crimen que cometí. Lo peor de todo es que el hombre siniestro siempre está presente, riéndose de mi desgracia. A veces, me pregunto si todo lo que pasó fue solo una pesadilla y que pronto me despertaré en mi cama, pero al abrir los ojos y ver las paredes grises de mi celda, sé que esta es mi realidad. Y no hay escapatoria.
Nací en una familia humilde, pero siempre tuve el sueño de tener dinero y convertirme en millonario. A los 18 años, si no eras un chico guapo, era difícil conseguir una novia bonita. Ser pobre era aún peor. En mi ansia por convertirme en alguien rico e importante, decidí hacer un pacto con el diablo cuando tenía 19 años. A medianoche reuní coraje y fui a una encrucijada en medio de un cañaveral y evoqué a Satanás 3 veces. Esperé, esperé y nada. Repetí el acto 2 veces más, esperé, esperé y nada. Entonces, desistí y me fui a casa. 3 días después, fui a un bar bien conocido de la ciudad, del cual no mencionaré el nombre para preservar el lugar. Allí estaba yo con mis amigos, sentados en una mesa que daba a la calle, cuando de repente llega un sedán de lujo, se detiene justo frente a nosotros y desciende un hombre que aparentaba unos 30 años, bien vestido con traje negro, parecía uno de esos gángsters de las películas de Al Capone, cabello rubio, ojos azules y muy educado. Se sentó a nuestro lado y allí se quedó bebiendo whisky hasta que nos fuimos. Trabajaba como ayudante general en una fábrica de baterías, y al día siguiente, temprano cuando llegué al trabajo, el mismo hombre de la noche anterior entró en el sector donde estaba trabajando y se acercó a mí. Su mirada era tan penetrante que casi me hipnotizaba. Se acercó y dijo, «Hola, Marcos. Estamos aquí. Hemos escuchado tu llamado». Me quedé sin entender nada. Entonces pregunté, ¿nosotros quiénes? ¿Llamado? Para mi sorpresa, él sonrió y poniendo sus manos en mis hombros susurró en mi oído, estaremos a las 18 horas esperando por ti. Y se fue. Trabajé todo el día sin saber qué estaba pasando, hasta que decidí preguntar quién era ese hombre, pero nadie lo había visto ni sabía de quién estaba hablando. Entonces caí en cuenta, recordé el pacto. ¿Será? Pensaba, ¿será realmente el demonio? Siempre salía del trabajo a las 17:45 y en el camino a la parada de autobús, el mismo sedán de la noche anterior se detuvo a mi lado. Abrió la puerta trasera y pude ver al mirar dentro del vehículo al mismo hombre que me abordó en mi sección de trabajo, un hombre que nadie conocía ni había visto, pero estaba allí. Rápidamente miré mi reloj y eran exactamente las 18 horas como él había dicho. Explicar el sentimiento que tuve en ese momento es difícil porque ni siquiera yo mismo creía que ese sujeto pudiera ser el demonio. Era una mezcla de duda, miedo y curiosidad, pero como seducido por la invitación, decidí entrar en el coche. Una vez dentro del coche, el silencio se apoderó del ambiente. Finalmente, decidí preguntar quién era él y qué quería de mí. La respuesta fue, somos muchos. ¿Qué queremos? Queremos que te unas a nosotros. Yo dije, ¿muchos? ¿Cómo así? ¿Y cómo podría unirme a ti? Y él respondió, este cuerpo es solo el intermediario entre nosotros y tú, pues somos legión. Mis hermanos y yo queremos que te unas a nosotros en la servidumbre de nuestro querido Maestro, Lucifer, y a cambio recibirás todas las riquezas y disfrutarás de todos los placeres de la tierra mientras estés encarnado. Quedé completamente aturdido, pues sí quería hacer un pacto a cambio de dinero, riqueza y mujeres, pero cuando vi que eso era realmente posible y que podría estar negociando con una legión de demonios mi propia alma, confieso que me dio miedo. Y este miedo me hizo preguntarle, ¿y Dios? Porque si tú existes, obviamente Dios también existe. Y si doy mi alma a ti, ¿qué pasa con Dios? ¿Cuándo muera iré realmente al infierno a arder eternamente? Y él respondió riendo, como si encontrara divertida mi ignorancia sobre lo desconocido para mí, Marcos, ¿a qué Dios te refieres? ¿Al gran rival de nuestro amado maestro Lucifer? Quédate tranquilo y relájate, porque todo es solo un gran juego de ajedrez. Lucifer, el gran arquitecto, solo desea el bien, la felicidad y el disfrute de lo que es bueno para los humanos. Su rival, el otro Dios, es quien es malvado, utiliza tragedias y miseria para conseguir seguidores, fue capaz de mutilar a su propio hijo simplemente para ganar fieles.
Y en cuanto al fuego eterno y el infierno, no son más que otra táctica que él usa para amedrentar a sus rivales y enemigos. Sin palabras, solo lo miré de nuevo y dije, ¿qué quieres que haga? Él simplemente me miró y me entregó una carpeta negra, de esas ejecutivas con adornos amarillos brillantes, y me dijo que fuera y disfrutara el resto de la semana, pero me pidió que abriera la carpeta solo en casa. Hice lo que me pidió, salí del coche y fui a casa. Al llegar, mi curiosidad era extrema, ya no me contenía y fui corriendo a abrir la carpeta. Para mi sorpresa, la carpeta estaba completamente llena de dinero y un sobre grande, dentro de él había un papel grueso y con textura, de color marrón y con un olor desagradable, parecía olor a carne, pero no muy fuerte, el olor era sutil, solo al ponerlo cerca de la nariz se podía sentir. En ese momento, si comparáramos con el dinero de hoy, la cantidad de dinero que había en el interior de la carpeta equivalía a unos 500,000 reales. Guardé el sobre con el papel extraño y fui a la discoteca. Esa noche era el jefe, estaba lleno de dinero y me sentía genial. Salí con mis amigos, bebimos, bailamos y más tarde fuimos a una discoteca. Cerramos la casa y la orgía se desató, sexo, bebidas y muchas mujeres, pasamos la noche de fiesta. Pasaron algunos días y mi vida cayó en la rutina, hasta que un día, pasado aproximadamente 40 días después de lo sucedido, recibí una llamada de una multinacional donde fui convocado para una entrevista. Por teléfono dejaron claro que era de mi interés y que debía asistir, ya que se trataba de un acuerdo que acababa de hacer y era imprescindible que fuera. Por supuesto, conecté los puntos y fui a averiguar de qué se trataba. Cuando llegué al lugar, fui recibido de inmediato por la recepcionista, quien me llevó a una sala de reuniones con una mesa redonda y ovalada, enorme, y unas 20 sillas alrededor. Cada silla tenía un hombre sentado excepto una que estaba reservada para mí. Se dirigieron a mí por mi nombre y me trataron como si me conocieran desde hacía años, aunque nunca había visto a ninguno de ellos en toda mi vida. El hombre que estaba en la cabecera de la mesa se levantó y dijo, Marcos, siéntate. Ahora eres de la familia y en esta familia nos cuidamos unos a otros. Me senté y pregunté de qué se trataba todo eso. Entonces, a través de una larga conversación, me informaron que esa multinacional era como un pasatiempo para ellos, un motivo para reunirse cuando quisieran. Esta multinacional quizás sea una de las empresas más grandes del mundo y allí estaba yo, un novato, navegando entre innumerables informaciones de un mundo nuevo, un mundo que ni siquiera sabía que existía. Todos eran muy educados y me dieron una tarjeta de cuenta corriente a mi nombre y un extracto con la información de que en esa cuenta había el equivalente a 5 millones de reales depositados y a mi nombre. Sin entender muy bien, no pude contenerme y pregunté, ¿esto es un pago por el pacto que hice días atrás? Todos me miraron con ternura y respondieron que sí, y que era solo el principio. Ese día obtuve un puesto en la junta directiva de la misma empresa y fui nominado para unirse a una logia masónica. En los días siguientes, me presentaron a políticos importantes y empresarios famosos, participé en fiestas de la alta sociedad y conocí a varios artistas que también habían hecho un pacto como yo. Tenía un salario envidiable, compré una hermosa casa, un hermoso coche y tenía la capacidad para ostentar lo que quisiera. El lujo era parte de mí y yo de él, y debido a eso conocí a una actriz muy conocida y famosa con quien comencé a salir y luego a tener una relación y posteriormente a salir. Aunque lo mantuvimos en secreto y no lo divulgamos en los medios, estábamos saliendo. No mencionaré su nombre por razones obvias. Un día me llevaron a una fiesta en Londres, donde fuimos a un lugar apartado, lejos de la ciudad, a una mansión tipo medieval. Al llegar, tuvimos que ponernos máscaras negras en la cara y quitarnos toda la ropa para entrar en un pasillo que conducía a un salón subterráneo. Nunca comentaban lo que sucedía en sus reuniones o fiestas cuando estaban fuera de ellas, y yo estaba curioso. Acepté y entré en el juego. Cuando entré en el salón, noté un ambiente lujoso y agradable.
Había una cama redonda en el centro con una mujer de pie en la cama pero con una sábana negra envuelta alrededor de su cuerpo desde la cintura hacia arriba, solo se podía ver de su ombligo hacia abajo. Estaba desnuda de la cintura para abajo y envuelta en la sábana negra de la cintura para arriba. A la altura de su cabeza, un hierro sujetaba sus brazos, que estaban atados junto con la sábana. Las únicas partes que se podían ver bien eran sus piernas y genitales. Bajo una luz roja como las de los moteles, toda la iluminación del lugar era rojiza. En su rostro, la máscara ocultaba su expresión. Alrededor de la cama había 5 hombres fuertes y musculosos, también desnudos y erectos. Cuando notaron mi llegada, comenzaron a tener relaciones con la mujer que estaba debajo de la cama. Miré y me invitaron a participar, pero algo avergonzado pero al mismo tiempo excitado viendo esa escena, me uní al juego. Todos la penetraron y llegó mi turno. Me acerqué y la soltaron, retirando la sábana que cubría la parte superior de su cuerpo. Me quedé paralizado y sorprendido por lo que vi. Esa hermosa y excitante joven era la persona con la que estaba saliendo, la actriz que mencioné anteriormente. Me quedé sin reacción. Entonces ella vino y me besó y susurró en mi oído, no solo tú tienes secretos. Estoy relatando este suceso para que ustedes entiendan cómo ellos controlan a las personas y al mundo. Claro que la relación terminó después de eso, pero no tenía motivos para quejarme de la vida, tenía todo lo que quería, mi vida estaba regida por sexo, lujo y poder. Cuando hablo de poder, es tener las condiciones y el poder realmente de dar opiniones e interferir tanto en cuestiones políticas como financieras de mi país, cuyas consecuencias se reflejaban severamente en la sociedad brasileña. Tenía acceso a diputados, senadores y hasta presidentes de la época. Más tarde, ya con mis 22 años, cansado de las orgías y de la soledad causada por la futilidad de las personas que solo piensan en dinero, acabé conociendo a una chica, una muchacha de familia y de principios, diferente a las personas que formaban parte de mis círculos de amistad, por quien me enamoré y me casé y tuve 2 hijos hermosos. Pero vivía una vida doble pues ella era muy religiosa y yo era un satanista, escondía esta vida que había llevado, ella ni imaginaba que yo era quien realmente era. La conocí a los 22 años, salimos durante 7 años y nos casamos cuando yo tenía 29. Siempre quiso ser madre pero no pudo, solo 11 años después de mi matrimonio pudo quedar embarazada de nuestro primer hijo y 2 años después, del segundo. Cuando mi segundo hijo cumplió 1 año, recibí la visita de uno de los líderes de la organización a la que pertenecía. Me trajo una noticia desgarradora y macabra, me informó que debía sacrificar a mi propio hijo en honor y adoración al demonio, pues debía demostrar mi amor al gran maestro Lucifer, o sufriría graves consecuencias. En ese momento, comprendí quién era y lo terrible y maléficas que eran las personas con las que me había involucrado. Había participado en rituales satánicos pero nunca implicando a un niño y, peor aún, a mi propio hijo al que tanto amaba. Bajo una presión psicológica, pero resistiendo, ya que esos 2 niños, mis hijos, habían cambiado algo dentro de mí desde que nacieron, no podía hacerles daño. Entonces tomé la decisión de contarle todo a mi esposa, quien reaccionó de la peor manera posible. Sin embargo, siendo muy religiosa y caritativa, no me abandonó y, por el contrario, dijo que si me arrepentía de corazón estaría libre de aquel pacto. No lo pensé 2 veces, rompí mi compromiso con el demonio, dejé toda mi vida de pecado en el pasado y busqué ayuda en la iglesia a la que ella asistía. Con 3 semanas yendo a la iglesia, comencé a hacer caridades con el dinero que había ganado de manera diabólica e imaginé que estaba seguro allí. Al menos eso sentí hasta recibir la noticia de que mi esposa había sido secuestrada. Pasaron los días y no tuve noticias de ella, hasta que 2 semanas después llegó la terrible noticia de que habían encontrado su cuerpo y, según la información de la autopsia, lo habían desmembrado y la habían utilizado para realizar un ritual satánico, rituales en los que ya había participado anteriormente. Sentí en carne propia el mismo dolor que yo había causado en otras familias anteriormente. Con mucho miedo de que algo le sucediera a mis hijos, busqué ayuda en varias iglesias y nada.
Entonces, comencé a recibir visitas diarias de demonios con formas de sombras negras que helaban hasta el alma cuando pasaban cerca de mí. Apenas me había recuperado de la pérdida de mi esposa, mis 2 hijos enfermaron y necesité llevarlos al médico. En el camino, un accidente automovilístico acabó con la vida de los 2 y me dejó paralizado de cintura para abajo, con la columna rota y sin poder mover las piernas, quedando atrapado en una silla de ruedas. Hoy vivo en una silla de ruedas, sufro por la pérdida de mi amada, me culpo por la muerte de mis hijos y soy atormentado diariamente por demonios que me hacen desear la muerte como alivio de tanto dolor. He perdido todo el dinero que tenía y soy acosado por susurros demoníacos que susurran en mis oídos. Tuviste todo lo que prometimos, dinero, lujuria y poder. Ahora estamos cobrando nuestra parte y esperando el día en que iremos a buscarte. Hay momentos en los que la ignorancia se convierte en nuestro peor enemigo, la desesperación nos hace buscar salidas peligrosas y el terror nos hace recurrir a Dios. Mi nombre es Alison y esta historia que comparto ocurrió en los años 90, cuando tenía 26 años y estaba casado. Siempre vivimos en Minas Gerais y estábamos pasando por un buen momento económico. Yo trabajaba como supervisor en una de las fábricas establecidas aquí, además mi esposa vendía calzado por catálogo y tenía muchas ventas en la época. Aunque éramos católicos, no íbamos a misa, solo creíamos en Dios y ocasionalmente teníamos algunas imágenes religiosas en casa. Por alguna razón extraña, la situación cambió repentinamente. Las cosas se complicaron, las ventas de zapatos cayeron mucho, y también hubo poca producción en la fábrica, llegando a tener algunos días de descanso. Como si eso no fuera suficiente, un domingo por la mañana, cuando salía a hacer compras, fui atropellado por una motocicleta, dejándome incapacitado para trabajar durante algunas semanas, reduciendo aún más mis ingresos. Durante esos días, todo iba mal para nosotros. Empezamos a quedarnos sin dinero en casa, la luz fue cortada y a veces ni siquiera teníamos que comer. Aún así, no pensábamos en pedir ayuda a Dios. Hablando con algunos compañeros de trabajo, me dijeron que podríamos ser víctimas de un hechizo. Uno de ellos me dio la dirección de alguien que, en caso de ser necesario, podría eliminar esas influencias negativas. Le dije que no me gustaba ese tipo de cosas y que no teníamos parientes o amigos cercanos en la ciudad que pudieran envidiarnos. Sin embargo, me convenció de que alguien nos estaba perjudicando, ya que no encontrábamos otra explicación lógica para lo que nos estaba sucediendo. Según mi amigo, debíamos buscar ayuda espiritual porque esas cosas eran muy peligrosas y podrían complicarse al punto de no solo afectarme a mí, sino también poner en riesgo a mi familia. Esto me preocupó y decidí ir, aunque un poco escéptico. Le conté a mi esposa, y aunque éramos escépticos sobre estas cosas, fuimos a ver a esta señora con la esperanza de que nos pudiera ayudar, ya que las cosas en casa se estaban volviendo bastante críticas. Admito que esperaba ver a una mujer de aspecto siniestro y de edad avanzada, vestida de negro en una casa oscura y llena de telarañas. Para nuestra sorpresa, fue exactamente lo contrario. No vivía en una mansión, sino en una casa grande. Al entrar, percibimos el olor a incienso y cera quemada, además de una decoración un tanto extraña con velas negras. Lo primero que nos preguntó fue si creíamos en el mal y en la brujería, a lo que respondí que sí para que nos atendiera. Entonces comenzamos a hablar. Después de un tiempo, cambió su expresión y nos analizó. Luego pasó un huevo de gallina y algunas hierbas alrededor de nosotros. A mí me dio un vaso con agua y me pidió que hiciera gárgaras y devolviera el agua al vaso. Después de observar, afirmó que, aunque yo estuviera desprevenido, parecía que no estábamos bajo ningún hechizo, solo había la posibilidad de que la casa estuviera siendo objeto de alguna intervención. Y, de ser así, tendríamos que purificarla. Nos preguntó si estaban ocurriendo cosas inusuales, pero dijimos que no. Ese mismo día, nos acompañó a nuestra casa para investigar lo que estaba ocurriendo. Cuando llegamos, no entró inmediatamente. Solo caminó alrededor del patio y luego entró y realizó algunas cosas extrañas.
Buscó debajo de las camas e incluso olió el ambiente. Después de muchas preguntas, negó con la cabeza y nos dijo que la casa no tenía nada malo. Estaba limpia, al menos de cualquier trabajo de brujería. La mujer nos aseguró que era otra cosa lo que estábamos enfrentando, pero no brujería. En ese momento, nos bendijo nuevamente con algunas piedras extrañas, hizo algunas oraciones y explicó a mi esposa cómo colocar algunas plantas para alejar la mala suerte y las malas vibraciones. Todo esto era para protección, no solo nuestra, sino también de la casa, así como de nuestro perro. Fue todo lo que pudo hacer por nosotros. La mujer repitió nuevamente que no había un hechizo real. Cuando se fue, nos sentimos un poco más tranquilos al saber que lo que estaba sucediendo no tenía nada que ver con cosas paranormales, ya que eso nos preocupaba. Tal vez solo fuera una mala racha. Conforme las cosas empeoraron, fui dominado por la desesperanza. Comencé a pedir dinero prestado y pronto me vi lleno de deudas. Uno de mis colegas, al notar mi preocupación, dijo que sabía quién podría ayudarme. Acordamos salir del trabajo juntos y que él me llevaría a un lugar cercano. Al terminar el turno, caminamos por calles desconocidas para mí. Extrañamente, todo el tiempo mi colega hablaba sobre cómo Dios era injusto. Me decía incluso con palabras groseras que si Dios quisiera, ya nos habría ayudado. Para no ser descortés, yo estaba de acuerdo en que tenía razón, aunque no creía en ello. Algunos minutos después, pasamos por una tienda de comestibles y él compró una gran vela roja. Llegamos a una antigua aldea donde las últimas casas estaban muy deterioradas. Antes de entrar al lugar al que íbamos, nos encontramos con algunas personas bien vestidas, les indicamos hacia el altar y ellos simplemente asintieron con la cabeza. Al abrir la puerta del lugar, me sorprendí. En el altar, entre muchas velas encendidas, había una figura muy grande, una especie de santa cubierta por un capuz negro. Con sus manos nudosas, sostenía una caja llena de dinero. No tuve la oportunidad de preguntar nada. Nunca había oído hablar de altares de alguna figura con poderes sobrenaturales, y mucho menos imaginé estar parado frente a uno de ellos. Mi compañero dijo que la figura representaba a la Santa de la Muerte y que estaba allí para ayudarnos. Me explicó que si le ofrecíamos dinero, ella nos ayudaría en nuestros problemas financieros. Con miedo y sin saber qué hacer, acepté. Tomé algo de dinero, lo coloqué en la caja y encendí la vela roja que había comprado antes. Mi compañero dijo que era un pacto, que no debía preocuparme, que todo estaría bien. Sin embargo, en ese momento, sentí un miedo indescriptible. Pensé en mi esposa, en cómo reaccionaría si supiera lo que había hecho. Decidí no contarle nada. Después de ese día, las cosas empeoraron aún más. No solo no mejoramos financieramente, sino que también mi salud comenzó a deteriorarse. Empecé a tener pesadillas constantes, donde veía figuras sombrías acercándose a mí, diciéndome que había cometido un gran error. Mi esposa, preocupada, insistió en que fuéramos a la iglesia. Al principio me resistí, pero al final accedí. Al entrar, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. El sacerdote nos recibió, y después de escuchar nuestra historia, realizó un exorcismo. Durante el proceso, sentí como si algo saliera de mi cuerpo. Fue una experiencia indescriptible. Después de eso, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Mi salud se recuperó, encontré un nuevo trabajo y nuestras finanzas comenzaron a estabilizarse. Desde pequeño, siempre fui fascinado por las historias de poder, gloria e, claro, a sombrías negociacoes que frecuentemente vinam acompanadas de alto preco. Mina vida, no en tanto, estaba longe de ser algo retirado de esas narrativas envolventes. Nacido y criado en Vilarejo esquecido pelo progreso, mi existencia se arrastraba entre o trabalho exhaustivo e a monotonía 2 días iguais. Foi nesse cenário de desesperança que meu fascínio pelo proibido cresceu, alimentado pelas velas lendas contadas à luz de velas, sobre indivíduos que, a través de pactos sombrios, alcançarán tudo o que desejaban.
E folle uma dessas noites, embriagado pela ideia de escapar da mina realidade sufocante, que decidi invocar o diabo. Não foi difícil encontrar os antigos rituais e encantamentos necessários, o difícil foi reunir a coragem para realizá-los. Mas a desesperança é uma chama que queima arrasao, e assim, sob o manto da noite, preparei o terreno para o pacto. Aloachei a vanella de prata o círculo ritualístico que desenhei com meu próprio sangue, e as velas tremulavam como se estivessem assustadas como que estava por vir. Quando ele apareceu, não foi com estrondos ou chamas, mas sim com uma elegância que gelou minha espina. Sua presença era ao mesmo tempo magnética e terrível. O pacto foi oferecido como uma voz que parecia acariciar as mais escuras partes da minha alma, sucesso e poder além dos meus sonos mais selvagens, em troca de minha lealdade e me servico a ser reivindicado no futuro. Cegou pelo desejo de escapar da minha existência medíocre, aceitei. Nos anos seguintes, tudo o que desejei materializou-se diante de mim como por magia. Riquezas, influência, amor. Não havia porta que se fechase para mim, não havia desejo que permanecesse inatingível. No entanto, à medida que o tempo passava, uma sombra crescia dentro de mim, me veio que nenhuma quantidade de prazeres mundanos poderia preencher. Os sorrisos ao meu redor pareciam cada vez mais vazios, e as alegrias, efêmeras. Mas o verdadeiro preco do meu pacto ainda estava por vir. Numa noite sem lua, ele viu cobrar o que era devido. O cervico que me pediu gelou o meu sangue e despedacou qualquer ilusão de que eu poderia ser algo além de mero peo em seus jogos sombrios. Fui obrigado a trair aqueles que amava, a destruir inocentes e a mergulhar de cabeça na escuridão que eu mesmo havia convidado para a minha vida. Cada acao deixava minha alma mais marcada, mais distante de qualquer redencao. Agora, enquanto camino por mundo que já não reconeco como meu, percebo o verdadeiro custo do que pedi. A riqueza e o poder que tanto desejei são cinzas na minha boca, e a escuridão que uma vez busquei como refúgio tornou-se minha eterna prisão. Não há mais escapatória, não há mais volta. O pacto foi selado, e minha alma, agora, pertence ao abismo. Desde pequeño, siempre estuve fascinado por las historias de poder, gloria y, por supuesto, las sombrías negociaciones que a menudo venían acompañadas de un alto precio. Sin embargo, mi vida estaba lejos de ser algo sacado de esas narrativas envolventes. Nacido y criado en un pueblo olvidado por el progreso, mi existencia se arrastraba entre el trabajo exhaustivo y la monotonía de los días iguales. Fue en ese escenario de desesperanza que mi fascinación por lo prohibido creció, alimentada por las viejas leyendas contadas a la luz de las velas, sobre individuos que, a través de pactos sombríos, alcanzaron todo lo que deseaban. Y fue en una de esas noches, embriagado por la idea de escapar de mi realidad sofocante, que decidí invocar al diablo. No fue difícil encontrar los antiguos rituales y encantamientos necesarios, lo difícil fue reunir el coraje para realizarlos. Pero la desesperanza es una llama que quema la razón, y así, bajo el manto de la noche, preparé el terreno para el pacto. La luna llena bañaba de plata el círculo ritualístico que dibujé con mi propio sangre, y las velas temblaban como si estuvieran asustadas por lo que estaba por venir. Cuando él apareció, no fue con estruendos o llamas, sino con una elegancia que heló mi espina dorsal. Su presencia era al mismo tiempo magnética y terrible. El pacto fue ofrecido con una voz que parecía acariciar las partes más oscuras de mi alma, éxito y poder más allá de mis sueños más salvajes, a cambio de mi lealtad y un servicio a ser reclamado en el futuro. Ciego por el deseo de escapar de mi existencia mediocre, acepté. En los años siguientes, todo lo que deseé se materializó delante de mí como por magia. Riquezas, influencia, amor. No había puerta que se cerrara para mí, no había deseo que permaneciera inalcanzable. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, una sombra crecía dentro de mí, un vacío que ninguna cantidad de placeres mundanos podría llenar. Las sonrisas a mi alrededor parecían cada vez más vacías, y las alegrías, efímeras.
pero el verdadero precio de mi pacto aún estaba por venir. En una noche sin luna, él vino a cobrar lo que era debido. El servicio que me pidió heló mi sangre y destrozó cualquier ilusión de que yo podría ser algo más que un simple peón en sus juegos sombríos. Me vi obligado a traicionar a aquellos que amaba, a destruir inocentes y a sumergirme de lleno en la oscuridad que yo mismo había invitado a mi vida. Cada acción dejaba mi alma más marcada, más distante de cualquier redención. Ahora, mientras camino por un mundo que ya no reconozco como mío, percibo el verdadero costo de lo que pedí. La riqueza y el poder que tanto deseé son cenizas en mi boca, y la oscuridad que una vez busqué como refugio se ha convertido en mi eterna prisión. Ya no hay escapatoria, ya no hay vuelta atrás. El pacto fue sellado, y mi alma, ahora, pertenece al abismo. Así, dejo este relato como una advertencia a aquellos que, en momentos de desesperación, puedan considerar seguir el camino que elegí. El precio de la ambición desmedida no se limita a una vida, resuena a través de la eternidad, una deuda sombría que nunca puede ser completamente saldada. Al final, me di cuenta de que el verdadero infierno es vivir con las consecuencias de un deseo concedido por aquel cuyo único propósito es el de condenar.